sea, ¿por qué no hemos crecido en más de una década? Yo creo que en ese contexto también hay que recordar que el problema no es solo la cifra, sino las consecuencias de la misma. El incremento en el nivel de pobreza, de acuerdo a los números de Coneval, el incremento, obviamente, en el número de ninis, somos el tercer país a nivel mundial, según la OCDE. Sin duda, partimos de un elemento fundamental, que es gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, la estabilidad. La estabilidad que inicia con dos elementos. ¿Qué nos provoca inestabilidad? La política monetaria y la política fiscal. Gracias a la autonomía del Banco de México en los 90s, se logra el control de la política monetaria. Y gracias a un acuerdo donde participan todas las fuerzas políticas, incluyendo la izquierda, en este país se vienen aprobando presupuestos con déficits equilibrados. Sí, efectivamente tuvimos una crisis en el 94, sí, efectivamente tuvimos una crisis en el 2008, pero si ustedes analizan el ingreso promedio per cápita, Zedillo lo recibe en un nivel y lo entrega 30% arriba. Hoy, en el 2012, no hemos recuperado el ingreso per cápita antes de la crisis del 2008. ¿Cómo se crece? Se crece con inversión, con los tres tipos de inversión: inversión pública, inversión privada e inversión extranjera. ¿Qué tenemos que hacer para impulsar la inversión privada? Tenemos que eliminar obstáculos. Y es lo que propone precisamente mi candidato en su proyecto, en los 10 puntos fundamentales, transversales, para liberar la economía. El esquema de reformas, la fiscal, la energética, la laboral, el esquema profundo de la reforma educativa y, sin duda, los esquemas de regulación. Bajarle el costo a la formalidad para poder combatir la informalidad, impulsar el crédito y el financiamiento. El sistema financiero tiene que impulsar la capacidad crediticia. Tenemos que mejorar, obviamente, impulsar lo que ya se logró en materia de competencia económica. Y en la inversión pública, ¿cuál es el reto? Obviamente, racionalizar el gasto. Se ha exponencializado el crecimiento del gasto corriente y se ha restringido el crecimiento en inversión. Una de las cosas que mi amigo Laborín no especificó es que estos 10 años tuvimos un gran bono, el bono petrolero. 8% de puntos del PIB estuvieron justamente a favor de la economía mexicana en ese contexto. Y aún así no pudimos crecer. Pero la pregunta de fondo en el reto del crecimiento, una vez que delineamos los obstáculos, está en algo elemental que se reflejó en la encuesta que hicieron, sobre qué tenemos que destrabar. Me sorprende que digan ustedes la laboral. Lo que tenemos que destrabar es la reforma política. Y esa es la sustancia del posicionamiento de Peña Nieto. ¿Qué tenemos que hacer para que esta democracia que hemos consolidado los mexicanos dé resultados? Porque si no, la vulnerabilidad es contra la democracia misma. Una democracia de resultados. La reforma política es la piedra angular de todas las reformas, porque la clase política no ha podido responder a la demanda ciudadana de las acciones necesarias precisamente para dar resultados. Y ahí que tenemos el realineamiento del Congreso. Y ahí tenemos dos opciones. La opción de la famosa coalición, que en un régimen presidencial no funciona. Si no, pregunten al gobernador de Oaxaca qué es lo que le está pasando con su gabinete dividido. La opción de la reducción del Congreso para tratar de conformar mayorías y poder respaldar el ejercicio de un ejecutivo con resultados. Y obviamente la opción de candidaturas independientes y la iniciativa ciudadana. Así es que no nos confundamos. Este país tiene que reconstruir y hacer regenería de sus instituciones políticas para que la democracia dé resultados. Gracias. Enrique Peña Nieto ha definido que lo primero que tenemos que hacer es que cada ciudadano tenga la certeza de que todos paguen impuestos de acuerdo a su capacidad económica. Son 5 los puntos que maneja mi candidato. Ampliación de la base tributaria. Hoy en día una cuarta parte de los procesadores económicos no están en la base tributaria. Reducir al máximo las exenciones y los privilegios fiscales que hoy representan 4 puntos del producto. Una simplificación a fondo del sistema fiscal, evitando duplicidades como la que existe hoy entre el impuesto a la renta y el IETU. Más, ejercer el gasto público de manera eficaz y transparente, privilegiando la inversión. Y por último, una redefinición de las obligaciones fiscales entre los 3 poderes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día el 90% de los ingresos los capta el gobierno federal y con los pocos impuestos dentro del sistema federado que se captan localmente, hay una tremenda ineficiencia en la recaudación. O sea, la idea es que integralmente cualquier propósito de expansión del gasto que se quiera dar tiene que estar fundamentado en la hacienda pública, si no es meramente demagogia. Yo le quiero agradecer a Alfonso porque me ahorró todo el rollo que traía, todo lo que dice estoy de acuerdo, como cualquiera de ustedes, pues hacer lo que hacen los mejores del mundo, que es precisamente lo que nos platicó Alfonso. Mi única duda es por qué no lo autorizó el PRI en el 2001 o en el 2004. Yo fui diputado en el 2000. Y nada más quiero recordarle a Mario que en el 2000 hubo
40 diputados de Acción Nacional que se pusieron a la propuesta presidencial. Entonces también es un problema de conducción. El jefe del Estado mexicano tiene la obligación de construir los consensos necesarios con políticas atinadas para lograr las cosas. Yo en mi Comisión de Economía saqué 3 leyes fundamentales: las reformas a la competencia económica, acciones colectivas y asociaciones público-privadas. Y las saqué porque me asumí como presidente de todas las fracciones parlamentarias para hacer las concertaciones y los consensos con casi mayorías absolutas, con más de 2/3 votaron a favor. ¿Por qué? Porque la agenda la construimos entre todos y cuidamos sumar las voluntades. Cuando el jefe del Estado mexicano se asume como jefe de un partido político y privilegia su estrategia electoral y no la creación de consensos para el bienestar del país, entonces el desarreglo político se refleja en la incapacidad de construcción. Hoy en día la banca de desarrollo de México no está funcionando. Hoy no está funcionando, ha incrementado el crédito, pero es para factoraje, no es realmente para inversión productiva, le prestan al que no necesita. Tenemos un problema serio desde el punto de vista de factibilidad. Veamos las bancas de desarrollo de otros lugares en Latinoamérica y la posibilidad que tenemos en este contexto para poderlo definir claramente. Y otra cosa, dentro de esta discusión, me sorprende mucho, Mario, que si es un tema de simplificación tributaria, que lo puede resolver Hacienda sin necesidad del Congreso, tienen 12 años y no lo han resuelto. Si es un problema de la capacidad de intermediación de la banca, sí, efectivamente, creo que fue un gravísimo error de López Portillo haber nacionalización de la banca, y como mexicano, y como don Miguel Mancera, que renunció a la dirección del Banco de México, pero tuvieron 12 años para corregirlo. Por favor, tampoco vayamos con el espejo retrovisor a buscar todas las culpas del pasado para explicar las ineficiencias de una administración que se ha tardado más de una década en tratar de dar resultados a los mexicanos. Básicamente yo te diría que en el sector de energía sin duda es necesaria la reforma energética. Sin duda tenemos que abrir Pemex a la inversión privada. No significa vender Pemex, como tratan de definir como posiciona mi candidato. Ha sido claro: apertura, refinación, exploración, perforación. ¿Y para qué? Para precisamente poder bajar los precios de los energéticos a través de eficientizar la empresa y poderle dar competitividad al sector empresarial mexicano. No podemos exigirle a los empresarios mexicanos competir frente al mundo si no les generamos condiciones de competencia justa con energéticos accesibles precisamente para el sector productivo. Aquí hay 2 elementos fundamentales. Competencia económica es la palabra clave. Para el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación necesitamos avanzar en lo que ya aprobamos, que es reformas a nivel mundial de benchmarking en materia de competencia económica. Una gran ausente en lo que ha sido la política económica de este país ha sido una política industrial. Y no le pongo términos partidistas ni años, es un ausente total en la definición estratégica. ¿Y aquí dónde estamos? ¿Cómo es posible que industriales mexicanos del sector textil, del sector acerero, hayan sido exitosos en innovar después de la apertura con los Estados Unidos y sean exportadores exitosos en el extranjero? Y aquí, domésticamente, los chinos los están haciendo pedazos. ¿Por qué? Por las importaciones, el contrabando, la triangulación, la subvaluación, la ilegalidad está destruyendo trabajos de mexicanos y plantas productivas. En el contexto de nuestra campaña, se creó un Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico y el Empleo. Seleccionamos y está abierto a 24 sectores estratégicos, donde cada uno de ellos en el transcurso de la campaña se ha dedicado a definir un posicionamiento de un documento de política pública para destrabar específicamente lo que está estrangulando sus sectores. El primer compromiso que hizo mi candidato en esa reunión fue, en las primeras 2 semanas en la presidencia, crear en forma permanente un consejo de interlocución con el sector empresarial, partiendo de la premisa fundamental: en este país los que crean empleos son los empresarios, son ustedes. Los gobiernos no crean empleos, crean condiciones. Y para crear condiciones hay que tener el oído bastante bien abierto para escucharlos. Y esa interlocución, desde la presidencia de la Comisión de Economía, me tocó hablar con todas las cámaras empresariales de este país y escuchar los lamentos de una Secretaría de Economía que terminó estando sorda a las necesidades del sector empresarial. Yo te diría que fue muy inteligente la inserción en la globalidad que se arma a partir de mediados de los 90, pero sin duda se ha agotado, obviamente, el TLC y hay que llevarlo a otro nivel de integración. A partir de la promesa que hace Obama de duplicar las exportaciones norteamericanas en 5 años. Y la única manera
que eso es posible es si volvemos a posicionar las ventajas comparativas de América del Norte, donde México puede jugar un papel fundamental en esa integración. Pero eso no es posible si no mejoramos las condiciones de competitividad y costos de transacción para el empresariado mexicano, porque no es posible pedirles competir afuera cuando no les damos los elementos de política pública para que sean eficientes y competitivos adentro. Entonces, mientras no logremos esos objetivos, no vamos a tener esa integración lineal y eficiente hacia el éxito en la competitividad global. Y mi candidato fue muy claro en este último debate en cuanto a esa visión de integración necesaria para lograr, a través de un reposicionamiento de la imagen de México ante el mundo, lograr esa diversificación de inversión y de comercio exterior. Sin duda, tenemos bases de estabilidad que hemos construido todos, pero la diferencia entre las propuestas es muy clara. Mientras que unos estuvieron 12 años y no han podido realmente sacar la bola del cuadro, nuestra propuesta lo que está poniendo en la mesa es capacidad para ejecutar. No es buena voluntad, es definición y propuesta y hacer las cosas que México requiere para impulsarlo a un nuevo estadio de bienestar y desarrollo. Las opciones son claras, quienes están hoy y no han podido, y quienes pretenden estar y lo que están haciendo es simplemente posicionando un plan que no tiene la consistencia necesaria para poderle dar viabilidad, y aquello que no está respaldado en una estructura de finanzas públicas sanas viene siendo finalmente demagogia. Solo una pregunta, ¿Andrés apoya la reforma laboral o no? No. Okay. Lo que pasa es que... Porque no se trata de bajar más las prestaciones de los obreros. No es cuestión, es dejar que el mercado nos ayude a través de incrementos en la productividad que puedan ser remunerados de mejor manera y que tengan posibilidades de salir de la pobreza. Perdóname, de eso se trata la reforma laboral. Hoy en día hay condiciones laborales marco legal que todavía son más lacerantes para los trabajadores mexicanos. Y necesitamos un marco de juego transparente donde las posibilidades de crear empleos realmente estén sobre la mesa y puedan mejorar la productividad. En ese sentido, nosotros sí vamos con la reforma laboral con todo. O sea, realmente, en la propuesta específica de mi candidato, en los 10 elementos para una presidencia democrática, está el compromiso de crear la Comisión Nacional Anticorrupción con injerencia en los 3 niveles de gobierno y con un ciudadano que sea valorado no por la definición del presidente de la República, sino por mayoría calificada en el legislativo. Sin eso, no podemos construir las instituciones que requerimos para combatir la corrupción. Y en ese sentido, y aquí sí lo digo abiertamente, los 3 personajes que estamos aquí, 2 hemos tenido responsabilidades públicas y la calidad moral al menos de mis compañeros, y creo que así lo ven de mi caso, es de lo mejor. Habemos gentes a través de los partidos que creemos en esto, y sabemos que dentro de nuestras estructuras políticas, a nivel de responsabilidad individual, hay gente que tiene que pagar las consecuencias de lo que hace. Y la única manera de hacerlo es construyendo instituciones. A ver, una vez más, no se trata de que si es o no es. Para Andrés Manuel es muy fácil voltear para otro lado en el asunto bejarano, cuando su tesorero se fue a Las Vegas a jugarse $3 millones. Es cuestión de instituciones, es cuestión de construir el México en el que creemos y queremos. O sea, y una vez más, se dieron cuenta en el debate, mencionó su gabinete, pero Helmut, el de la charola de los $6 millones, se le olvidó, ya no lo sacó en su gabinete. Eso no es construir instituciones en las cuales, por cierto, tu candidato no cree.